Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, también los que nos escuchan por medio del Internet. Leamos capítulo 1, 17 hasta 2, 3, nada más. Dice Dios, 1, 17, Sofonías. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Congregaos, meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El profeta Sofonías, tenga sus Biblias abiertas, hermanos. El profeta denuncia una tendencia muy humana que todos tenemos. La tendencia de nosotros tratar de manipular el plan de Dios. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. El juicio de Dios vendría en la persona de Nabucodonosor y no habría vuelta atrás. Una costumbre practicada hoy y toda la vida es con dinero comprar salvación de una forma u otra. Quiero leer nada más en 2 de Reyes capítulo 16 lo que pasó con uno de los reyes de Judá misma, ¿verdad? Acaz. Dice en 2 de Reyes capítulo 16, versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, reinó en Jerusalén 16 años, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Cómo se llamaba el Dios que recibía, que quemaba a los niños? ¿Cómo se llama? Moloc. Adoraba el Dios malvado Moloc, sacrificando bebés, sacrificio humano. Hizo pasar su hijo por fuego según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. ¿Qué pasa? Versículo 6. En aquel tiempo, vea lo que pasa, Dios empieza a castigar al pueblo. En su tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom, echó de Elat los hombres de Judá. Empiezan a perder su territorio. Dios los castiga mediante la nación de Edom. ¿Qué hace Acaz? Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy su siervo, y tu hijo, sube, defiéndeme de mano del rey de Siria, de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Claro, saqueó el templo de Dios para dar a un rey pagano para que le defendiera contra Dios. Vea que qué tremendo. Y le atendió el rey de Asiria. Subió el rey contra Damasco, la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín.
La plata y oro que Acaz le dio en ese momento aplacó en la situación, se salvó, por decirlo así. Pero así hacemos muchas veces, hermanos, no es cierto. Religiosamente, a lo largo de la historia, ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana para proveer gracia y salvación a cambio de, hablemos de peregrinaciones, hablemos de dinero para los santos, hablemos de pagar misas para pasar la gente que ha muerto, ojalá del purgatorio al cielo, hablemos de indulgencias de múltiples formas, hablemos de la compra de reliquias. Pero no hablemos solo de los católicos. Los evangélicos, para no quedar atrás, usted puede conseguir aceite bendito, ungido. Usted puede conseguir una bendición. Hay un canal en la televisión donde el dueño le dice con cara perfectamente tranquila, según el tamaño del milagro que quiere, así debe ser su ofrenda y su pacto y su semilla. Yo creo que los apóstoles y profetas modernos neopentecostales vendiendo pinturas mágicas, pactos, etcétera, no le quedan atrás para nada de la iglesia romana. Pero dejando a aquellos de un lado, ¿quién aquí en su mente, posiblemente no lo dijo, pero en su mente no ha querido hacer trueque con Dios? ¿Quién aquí no ha dicho dentro de sí, ay, ok Dios, yo voy a ser más fiel a la iglesia, pero yo quiero que me ayude con... Yo voy a cumplir con tal cosa, pero necesito que me componga esta mujer. Yo voy a hacer así, pero lo pensamos para que Dios responda. ¿Quién no lo ha hecho, hermano? Seamos sinceros. Bueno, Sofonías llega y le dice a Israel, para que sepan, nada va a parar el juicio de Dios. Y sabemos que hoy, hermanos, viene un juicio final. Para ellos el juicio final fue Nabucodonosor. Pero esto se extiende más allá. Se extiende hasta un juicio final. Y tenemos que saber que nada parará ese juicio final. El castigo se describe en versículo 17. Es terrible, hermanos. Dice, pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo. Y su carne como estiércol. Yo no sé si usted ha leído de los sitios antiguos. Hoy, dele gracias a Dios, hermanos, que aquellas guerras de sitiar ciudades ya no las tenemos. Los pobres desdichados que vivían en el campo eran vulnerables cuando pasaban ejércitos y a cada rato estaban pasando ejércitos. ¿Qué pasaba con el campesino que tenía 100 ovejas? ¿Cuántas ovejas le quedaban cuando pasaba el ejército? ¡Ninguna! Y la cebada que tenía en su granero, ni un grano. El campesino, cuando pasaba las guerras, se quedaba limpio. Los que vivían en la ciudad amurallada, se la jugaban un poco más porque se oía rumores que venía el ejército, acumulaban comida y agua, y entonces sitiaba la ciudad del ejército, ¿verdad? El propósito era estrangularlos económicamente y que no quedara más comida, que se rindieran. En veces ya se morían de hambre. Si el rey no daba, no cedía, entonces la gente literalmente moría de hambre. Hay relatos en la Biblia, hermanos, donde madres comen sus bebés recién nacidos. Tanta hambre tenía.
nace el bebé, se lo comen. Y el enemigo, que ya está obstinado después de 1, 2, 3 años de sitiar una ciudad, enojado ahora, si logran romper el muro, entran a destruir a todos. Así como dice, la sangre será como el polvo derramado en tierra y su carne podrida como el estiércol. Así describe Sofonías el juicio de Dios, querido amigo. Pero este juicio, Sofonías, extiende más allá de Jerusalén. Versículo 2 dice toda la tierra. Versículo 18 dice toda la tierra. El juicio sobre Jerusalén es por decirlo así, es ¿cómo se dice? Un principio, es un primer paso para el juicio final. Ahora bien, ¿por qué la palabra de Dios a nosotros nos describe el juicio de Dios con tanto detalle? ¿Sabe por qué, hermano? Porque solamente la conciencia de la justicia de Dios, la conciencia de su ira consumidora, nos puede preparar para oír una palabra de salvación. Si nosotros no apreciamos la justicia de Dios, querido amigo, si usted no tiene conciencia de la ira consumidora de Dios, usted no está preparado para escuchar un mensaje de gracia, porque usted cree que no necesita. Hay un, ¿cómo se llama? Hay un sentir, una forma de evangelizar hoy que empieza diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero así no empieza Sofonías. Sofonías dice, por el pecado, tu sangre será derramada como polvo en la tierra. Así empieza la palabra de Dios. Y si usted no considera que es merecedor de la ira de Dios por causa de su pecado, no está preparado para recibir un mensaje de gracia. Nosotros leímos al principio del servicio Hebreos capítulo 12, donde dice que nosotros en el Nuevo Testamento somos más responsables que los del Antiguo Testamento. Porque hemos visto el cumplimiento de la salvación de Dios. Y si nos resistimos a Sinaí y también al Calvario, ¿qué esperanza podrá haber para nosotros? Ninguna. En segundo lugar, entonces, hermanos, veamos el alcance y la profundidad de la justicia y la ira de Dios contra el pecado. Son dos cosas. La tierra entera será consumida. Lo dice en versículo 2, versículo 3 y versículo 18. No solamente Israel era obediente. Aquí en capítulo 2 sigue Gaza, los filisteos, Etiopía, Asiria. Los ojos de Dios lo ven todo. Los ojos de Dios ven todas las naciones y toda persona. En versículo 18 dice, será consumida la tierra con el fuego de su celo. En Costa Rica no nos ha tocado todavía experimentar el fuego del celo de Dios. No nos ha tocado. Pero así como vamos, hermanos, nos va a tocar. Miremos la historia. Dios nos ha dado muchas pistas de lo que pasa una nación que se rebela contra su palabra. Jerusalén cayó 2 veces, fatal. Aquí con Nabucodonosor y en el año 70, después de Cristo, con el emperador Tito. Y fue terrible, masacre, quemaron el templo hasta hoy no se ha vuelto a levantar, está debajo de una mezquita. Castigo de Dios, sí, mi hermano. El final será
consumación completa. Le voy a leer en hebreo, en Pedro, en segunda de Pedro, lo que el apóstol dice sobre el fin del mundo. No tiene que buscarlo. Voy a leer segunda de Pedro 3:10. Escuche cómo Pedro describe el juicio final. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Eso es peor que los muros cayéndose con las máquinas de guerra que botaban los muros, estruendo. Esto va a ser peor, va a ser el cielo mismo, con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Yo no sé cómo será esto. Y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Segunda cosa en cuanto al alcance de la justicia de Dios, dice versículo 18, será destrucción apresurada. Destrucción apresurada. Cuando sucede el juicio de Dios, no hay vuelta atrás. No hay más oportunidad. Podemos pensar en los juicios de la Biblia. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Cuánto duró Noé predicando al mundo? ¿Cuánto duró? 120 años. Mientras preparó el arca, estaba predicando. Se dice que Noé era predicador de justicia. Predicó. ¿Por qué estás haciendo ese barco? Déjeme decirle, decía Noé. Viene castigo, conviértanse. Nadie. Y cuando Dios finalmente cerró la puerta del arca, empezó a llover. Vino destrucción repentina y no había vuelta atrás. Lo mismo con Nabucodonosor. Lo mismo con Tito sobre Jerusalén. Que ninguna persona aquí presente salga de este salón diciendo, yo no sabía. Que ninguno aquí presente o escuchando este mensaje diga, yo no sabía. En tercer lugar, capítulo 2. Entendiendo el juicio de Dios, apreciando el alcance de la justicia de Dios, ahora sí, hermano, estamos preparados para escuchar un llamado de Dios. Ahora sí. Y hay un orden y vamos con orden. Ahora viene el llamado de Dios, porque Dios siempre ha hecho llamados constantes antes de enviar su juicio. Y aquí su llamado va al grano. Fíjese en versículo 1. Ahora sí Dios llama. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Qué es estar sin pudor? En el Nuevo Testamento dice que las mujeres deben vestirse con modestia y pudor. ¿Cómo anda una mujer vestida que no tiene pudor? ¿Cómo anda? Bueno, casi ya se puede comprar pantalones y cosas. Yo no, bueno, mejor me voy a embarcar porque voy a aquellos pantalones que tienen menos tela de lo que tienen, ¿verdad? Andar sin pudor, nosotros decimos sin vergüenza. Ve lo que Dios le dice a su pueblo. Vengan acá, vengan, congréguense delante de mí y mediten sobre sus sinvergüenzadas. Nación sin pudor. Porque este es el problema nuestro. Pudor no tenemos. Vergüenza no tenemos. Oh, todo el mundo dice, claro que sí, yo soy pecador, bueno, solo Dios. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Con quién siempre nos comparamos? Con el que es más malo que yo. Yo soy pecador, sí, por supuesto, pero ese es peor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos justificando. Porque usted no se compara con el hombre perfecto, Jesucristo. No, ahí no decimos, no, solo Jesús es perfecto. Y compárese con Jesús. Compárese con Jesús, el perfecto. ¿Y cómo está usted y cómo estoy yo? Mal.
Nos disculpamos, nos excusamos por ser sin pudor, sin vergüenza. Todos los papás que tienen varios hijos, sabemos que es sumamente difícil criar y formar un hijo que nunca reconoce su desobediencia. Y no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Muchas veces nosotros tuvimos 4 y los 4 no eran iguales. Algunos son más dóciles, algunos, papá, disculpe, perdone, ¿verdad? Y el otro, algunos hasta con la faja no lloran, no dan el brazo a torcer. No lloran, no voy a llorar. Difícil corregir y formar un hijo que nunca reconoce. Siempre se justifica. Siempre te da razones por qué hizo lo que hizo y que no fue tan malo. El empleado que comete errores y se le llama la atención y siempre sale con pretextos que no fui yo, que eso fue imposible, es difícil, ese tipo de persona. Y ni hablar en el matrimonio. De un cónyuge que siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Dios llama en forma directa a cada uno. Vengan, reúnanse delante de mí, todos ustedes arrogantes, prepotentes, egoístas, sinvergüenzas, y mediten en su condición y comiencen a sentir vergüenza delante de mi justicia. Comiencen a sentir vergüenza delante de mí, dice Dios. ¿Cuál es la condición para poder recibir la gracia de Dios, hermanos? No será esto mismo. No será ser enseñable. Enseñable. ¿Cuál es otro sinónimo de enseñable, hermano? ¿Cuál es otro sinónimo? Lo dice en versículo 3. Ser humilde. Utilizamos el término humilde para la persona que vive en condiciones de pobreza. No estamos hablando de ese tipo de humildad. Estamos hablando de la actitud que es ser enseñable por Dios. Que si Dios es el que dice, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles, acepto el juicio de Dios y me humillo. Fíjese que en versículo en versículo 2, 3 veces dice antes. 3 veces. Antes que tenga efecto el decreto, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. 3 veces Dios dice, sean humildes, porque si no va a ser tarde, ya no vale. Cuando ya el juicio de Dios cayó y usted se arrepiente y lamenta, salado, ya es tarde, ahí no sirve. Dios dice, antes que venga, humíllense. Usted sabe que los profetas muchas veces hablan duro. Y Oseas compara a Israel con una novilla indómita. Yo me crié en pueblos del campo. Y en la manada de vacas, y alguno aquí que se ha criado en el campo me va a dar la razón, sabe que en una manada algunas novillas o terneros salen más salvajes que otros. Una vez tenía que ayudar yo a un campesino que me contrataba para mis servicios, estaba en colegio, para castrar un ternero, un toro pequeño. Nunca pudimos. Pateaba, brincaba y no se pudo hacer. La novilla indómita patea, brinca, cornea y es indomable. Dice Oseas,
Vea lo que dice Oseas en 4:16. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, ahora los apacentará Jehová como a corderos. Usted quiere ser apacentado como corderitos, pero es una novilla indómita, brincando, saltando, yéndose. Lo mismo dice en Jeremías, dice, como novilla indómita, como caballo que relincha. Salmo 32:9 dice, no seáis como el caballo y como el mulo, que hay que ponerle freno en la boca para dominarlos. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo este edificio, y Walter, ¿dónde está Walter? Walter trabajaba aquí y cuidaba. Y como esto era potrero, a Walter se le dio permiso de tener unos caballos aquí. Y un día, un sábado, llegué yo y estaba Walter con una cuerda larga y un caballo corriendo en un círculo. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy domando este caballo. Nadie se ha sentado en este caballo, lo estoy domando. ¿Y qué tenía que hacer Walter? Antes de acercarse, primero Walter lo tocaba, ¿verdad? La espalda, después le ponía cosas encima. Tenía que cansar el caballo primero, ¿verdad? Cansarlo para poder arrimarse y poco a poco domar el caballo. Hermanos, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo se considera usted? Escoja el término. ¿Se considera usted enseñable? ¿Se considera usted enseñable? Dios da su llamado y dice, antes que suceda el decreto. ¿Cuál decreto? Yo pensaba que era el decreto que Sofonías había recibido directamente de Dios de que venía juicio. Pero ¿sabe qué? Pensándolo bien, tal vez no era decreto revelado directamente, porque Deuteronomio ya había dicho que si el pueblo desobedecía, Dios iba a sacarlo de su tierra. Esteban, córrese para allá un toquecito. Es que quiero ver aquí atrás. Dios había dicho en Deuteronomio que si ellos desobedecían, los sacaba de la tierra. No hacía falta otra revelación, hermanos. Así como hoy no hace falta. Los profetas eran fiscales del pacto. Ellos aplicaban lo que Dios ya había dicho hacía siglos. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? A usted no le hace falta ninguna revelación nueva. No le hace falta ninguna revelación nueva para saber lo que Dios va a hacer. Ya lo ha dicho. Más que suficiente tenemos el decreto. Y usted lo puede compartir. Finalmente, cuarto punto. La promesa. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Dios. Esta es una promesa condicionada. Usted sabe que muchos cristianos y aún algunos reformados están confundidos. Nosotros hablamos de la elección incondicional. Y es correcto. En la eternidad, Dios eligió a un pueblo incondicionalmente, no con base en nuestros méritos. Porque si Dios a usted lo ve por sus méritos, ¿qué es lo que ve? Ya lo vimos. Sin vergüenzas, sin pudor, sin justicia alguna. Dios no nos elige con base en algún mérito. Es incondicional. Pero dicho eso, no hemos dicho todo. La salvación es condicional. ¿Condicionada en qué? ¿Condicionada en qué? ¿Reformados? ¿La salvación es condicionada en qué? Estamos mal. Justificados pues por la fe. La salvación es condicional. La salvación tiene una condición, la fe.
Nadie es salvado aparte de la fe. Sabemos que el Espíritu Santo da la fe por medio de su palabra, etc. Pero la fe no pertenece a Dios. La fe es suya y mía. Y no hay salvación aparte de fe. Y es por eso que el profeta ahora llama a la fe. Ante el juicio de Dios, hermanos, siempre hay dos formas de reaccionar. Porque Sofonías está declarando juicio. Y nosotros tenemos dos actitudes siempre ante la disciplina de Dios. Usted puede renegar. Usted puede decir, yo no fui. Fue culpa de otro. O usted puede aceptar. Vea el versículo 3. Buscad a Jehová los humildes, los que pusisteis por obra su juicio. Los que honran el juicio de Dios. Son dos actitudes totalmente diferentes. Una se excusa, la otra acepta y se humilla. Nosotros muchas veces en esta iglesia, a la hora de confesar nuestros pecados, citamos 1 de Juan 1:9. Si pues confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué dice versículo 8? Dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si decimos que estamos sin pecado, ahí están las dos actitudes. Si yo digo, yo soy sin pecado, yo soy sin culpa, la verdad no está en mí, me engaño a mí mismo. Si confieso mi pecado, ahí están las dos facetas, claramente reveladas. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios dice, hermanos, yo soy el Dios que perdono la iniquidad? Yo soy el Dios que perdono las transgresiones. Y llama a que nosotros reconozcamos ¿qué? Nuestros pecados y transgresiones. Los reconocemos y nos acerquemos a Él. La disciplina de Dios, hermanos, no es para torturarnos. Es para que lleguemos a depender 100% de su gracia, de su perdón. No 90%, no 70%, 100% arrojarnos sobre la gracia y el perdón de Dios. ¿Cuáles son las pruebas o evidencias de un corazón arrepentido? Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que ponen por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Estas son las pruebas, hermano. Este espejo que Dios pone en este versículo muestra que nunca somos perfectos. Es un espejo y no buscamos la justicia de Dios, no la podemos alcanzar. Y muchas veces no somos humildes, pero Dios llama a un arrepentimiento, llama a que nos humillemos, a que nos arrepintamos y promete salvación. La última frase dice, quizás seréis guardados. Este quizás, hermanos, de primera vista se puede malentender. Dios no está diciendo, voy a hacerlo medio pachuco. Pulseala y ve a ver. Y ve a ver. Eso no es lo que está diciendo. Quizás seréis guardados. Este quizás, hermanos, muestra precisamente lo que acabamos de hablar. La condición del pueblo, no Dios. No está en duda si Dios puede salvar o si Dios va a salvar. Eso no es el quizás. El quizás es sobre el pueblo. Quizás se arrepientan de verdad y entonces serán guardados. Dios promete salvación certera. Eso lo vamos a ver al final de este libro. Dice, canta, oh hija de Sión, porque Jerusalén nunca más va a temer. La salvación de Dios es segura. El problema no es Dios, hermano. Dios está llamando a un arrepentimiento legítimo y sincero. ¿Quién fue
¿Quién fue el buen pastor que nos invita a despojarnos del yugo de pecado, la terquedad y la arrogancia y recibir verdadero descanso para el alma? Fue Jesucristo. Jesús, en ese versículo favorito mío: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre, humildad. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En tu vida personal, querido cristiano, usted muestra la evidencia que se ha presentado delante de Dios con corazón humilde. Es su relación personal con el Señor. Una relación de ser enseñable. Ama la justicia de Dios. Lamenta cuando usted viola la justicia de Dios, cuando peca. Llora. En su hogar, en su matrimonio, dice su cónyuge, su marido, su mujer, dice: mi esposo o mi esposa es una persona humilde. ¿Se ve reflejado a Jesús en su vida o no? Con los hijos, ¿qué testimonio dan hijos a padres y padres a hijos? Decimos: mi padre o mi hijo es una persona humilde, desea ser enseñado de Dios. Y el resto de nuestra vida en el trabajo dirá su patrón o sus empleados lo mismo. Hermanos, la prueba de que nosotros hayamos escuchado y creído el anuncio de juicio de Dios, la revelación de la justicia de Dios y el llamado a que nosotros dejemos nuestras sinvergüenzadas y que con humildad nos presentemos ante el Señor para ser guardado. La prueba es honrar su juicio, buscar su justicia y buscar la mansedumbre. Entonces, la promesa de Dios, escúchela: seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Oremos. Padre, palabras duras mediante el profeta nos has dejado hoy. Sin embargo, sabemos que muchas veces tus palabras duras tienen que serlo así porque nosotros somos duros y tercos y testarudos. Gracias porque nos amas tanto que declaras las cosas así como tienen que ser. Ahora, Padre, perdona nuestras actitudes arrogantes, de prepotencia, de falta de sentir vergüenza delante de ti, Dios, esa arrogancia. Y danos corazones humildes, agradecidos, honrando a Jesucristo nuestro Salvador, y en Él, oh Dios, recibiendo su mismo espíritu, manso y humilde. Gracias, Jesús. Gracias por tu salvación. Y ayúdanos, oh Dios, a realmente apreciar, por un lado, tu justicia y por otro lado, tu inmensa gracia. Gracias. Amén.